En este video tutorial comenzaremos a explicar sobre lo que es el análisis sintácticos en los lenguajes de programación, específicamente Visual Force Pro versión 9.0. Este video será presentado por los TSU Jonathan Álvarez y José Camacaro. Como podemos entender, todo lenguaje de programación tiene reglas que describen la estructura sintáctica de programación bien formados. En Pascal, por ejemplo, un programa compone de bloques, un bloque de proporciones, una proporción de expresiones, una expresión de componentes léxicos, y así sucesivamente. Se puede escribir la sintaxis de las construcciones de los lenguajes de programación por medio de gramáticas de contexto libre o notación BNF. La mayor parte de este tema está dedicada a los métodos de análisis sintáctico de uso típico en los compiladores. Primero se introducen los conceptos básicos, después las técnicas adecuadas para la aplicación manual. Además, como los programas pueden contener errores sintácticos, los métodos de análisis sintáctico se pueden ampliar para que se recuperen de los errores sintácticos más frecuentes. Bueno, para profundizar un poco más sobre lo que son los analizadores sintácticos, le mostraremos un breve concepto sobre ellos. Un análisis sintáctico es la fase del analizador que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada, y en caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico que lo reconoce. En teoría, se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de tokens suministrada por el analizador léxico. En la práctica, el analizador sintáctico también hace las siguientes funciones, como lo es acceder a la tabla de símbolos, chequeo de tipos, generar códigos intermedios y generar errores cuando se producen. En definitiva, realiza casi todas las operaciones de la compilación. Este método de trabajo da lugar a los métodos de compilación dirigidos por sintaxis. Con referente a lo anteriormente mencionado, publicaremos algunos tipos de errores sintácticos como tal. Hablaremos sobre lo que son los manejos de errores sintácticos, como por ejemplo, si un compilador tuviera que procesar solo programas correctos, su diseño e implementación se simplificaría mucho, pero los programadores a menudo escriben programas incorrectos, y un buen compilador debería ayudar al programador a identificar y localizar errores. Es más, considerar desde el principio el manejo de errores puede simplificar la estructura de un compilador y mejorar su respuesta a los errores. Los errores en la programación pueden ser de los siguientes tipos: error léxico, sintácticos, semánticos y lógicos. Cuando hablamos nosotros sobre lo que son los errores léxicos, son producidos al escribir mal un identificador, una palabra clave o un operador. Ahora le mostraremos un ejemplo basado en Visual Force Pro sobre lo que son los errores léxicos. Nos encontramos en el programa de Visual Force Pro para mostrarles los errores léxicos que se pueden dar en este programa. Nosotros hemos hecho ya el código como tal, simplemente lo copiamos y lo pegamos en este botón calcular. Él aquí no va a generar un error porque está mal escrito el operador lógico como tal, si bien nos muestra el error. Para corregir este tipo de errores, simplemente colocamos correctamente el operador lógico AND y volvemos a correr el programa. Si se fijan, el programa corre correctamente. En este paso hablaremos de las estrategias para corregir errores. Entre algunas de ellas encontramos el Panic Mode, que consiste en ignorar el resto de la entrada hasta llegar a una condición de seguridad. Una condición tal se produce cuando nos encontramos un token especial, por ejemplo, un punto y coma o un ENV. A partir de este punto, el compilador se sigue analizando normalmente. A continuación, les presentaremos un ejercicio breve de cómo resolver
este problema. Brevemente presentaremos cómo resolver un problema de Panic Mode. Nos encontramos en nuestra pantalla de Visual For Pro, nos dirigimos al comando del cual queremos ejecutar y agregamos nuestra serie de códigos con la cual la sentencia en if le quitamos la F para compilar. ¿Qué nos quiere decir Panic Mode? Él dice consiste en ignorar el resto de la entrada hasta llegar a una condición de seguridad. Como podamos ver, el Panic Mode permite que el programa se ejecute ignorando que le falta una letra en la instrucción final del texto. Ahora nos vamos a la programación y agregamos la letra final del ENIF y como verán lo ejecuta de la misma manera. Recuperación a nivel de frase. Intenta recuperar el error una vez descubierto. En el caso anterior, por ejemplo, podría haber sido suficientemente inteligente como para insertar el token. Hay que tener cuidado con este método, pues puede dar lugar a recuperaciones infinitas. Reglas de producción adicionales para el control de errores. La gramática se puede aumentar con las reglas que reconocen los errores más comunes. En el caso anterior, se podría haber puesto algo como sen errónea, que sería sen sin acabar la sentencia acabada, agregando el token especial para continuar la compilación. Sentencia acabada sería que la sentencia y el token especial que continuaría la compilación, y sen sin acabar sería la sentencia, lo cual nos da mayor control en ciertas circunstancias. Por último, podemos encontrar la corrección global, que consiste que dada una secuencia completa de token a ser reconocida, si hay algún error por el que no se puede reconocer, se consiste en encontrar la secuencia completa más parecida que si se pueda reconocer. Es decir, el analizador sintáctico le pide toda la secuencia de token al léxico y lo que hace es devolver lo más parecido a la cadena de entrada, pero sin errores, así como el árbol que lo reconoce. Funciones del analizador sintáctico. Entre las funciones del analizador sintáctico nos encontramos la siguiente: comprobar si la cadena de componentes léxicos proporcionada por el léxico puede ser generada por la gramática que define el lenguaje fuente. Construir el árbol de análisis sintáctico que define la estructura jerárquica de un programa y obtener la serie de derivaciones para generar la cadena de componentes léxicos. El árbol sintáctico se utilizará como representación intermedia de la generación de código. Informar de los errores sintácticos de forma precisa y significativa, y deberá estar dotado de un mecanismo de recuperación de errores para continuar con el análisis. El programa fuente, que va a pasar por el analizador léxico, que posteriormente los componentes léxicos van hacia el analizador sintáctico. El árbol del analizador sintáctico y el resto de la etapa inicial, que está relacionada con una tabla de símbolos que nos ayudarán al manejo de los errores, como también tiene relación con el analizador léxico. El analizador sintáctico es un árbol de análisis sintáctico que indica cómo a partir del axioma de la gramática se deriva una frase. Dada una gramática independiente del contexto, un árbol de análisis sintáctico es un árbol tal que la raíz está etiquetada con el símbolo inicial.
Cada hoja está etiquetada con un componente léxico. Las hojas de izquierda a derecha forman la frase. Cada nodo interior está etiquetado con un no terminar. Para finalizar, le mostraremos brevemente las derivaciones de lo que es el árbol sintáctico. Como podrán ver, el analizador sintáctico se puede considerar como una función que toma como entrada la secuencia de componentes léxicos producida por el analizador léxico y produce como salida el árbol sintáctico. En realidad, el análisis sintáctico hace una petición al análisis léxico de componente léxico siguiente en la entrada. Los símbolos terminales, conforme lo va necesitando en el proceso de análisis, conforme se mueve a lo largo de toda la gramática. Bueno, esperamos que haya sido muy útil y de mucha importancia este video tutorial. Bueno, chao, nos despedimos, Jonathan Álvarez y José Camacaro.